Los bochornos, los cambios anímicos y la sequedad vaginal son algunos de los síntomas clásicos que tienen las mujeres durante la menopausia y también antes en el periodo de perimenopausia. En este nuevo capítulo de Menopausia para Todas vamos a hablar acerca de cuáles son los síntomas más frecuentes, de algunos que quizás son menos frecuentes y también acerca de cuáles son los hitos que le pueden avisar a una mujer que se está acercando el momento de la menopausia. Nuestra invitada de hoy es una colega a quien tuve la posibilidad de conocer personalmente en un diplomado hace un par de años atrás. Su nombre es Trinidad Barriga, ella es ginecóloga, especialista en menopausia y experta también en salud vaginal. Y ella hoy día nos va a hablar acerca de estos temas que son tan importantes, ¿no es cierto? A lo largo de su carrera, ella ha mostrado tener esta pasión por acompañar a las mujeres en las distintas etapas de su desarrollo y sobre todo, por supuesto, en la etapa de perimenopausia y menopausia para poder acompañarlas durante este periodo y también mantener y mejorar su calidad de vida. Muy bienvenida, Trinidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy en día para tener esta conversación tan importante. Muchas gracias, Pilar, y feliz de poder participar y poder conversar de esos temas que están ganando más fuerza y que es importante posicionar sobre la mesa. Lo primero que voy a querer que nos cuentes un poco es ¿cuál fue el camino que tú recorriste y por qué decidiste finalmente dedicarte a esta área que es tan bonita pero a la vez tan desafiante como lo es el acompañamiento de las mujeres en el periodo de menopausia? Bueno, desde mi formación en ginecología, la verdad es que siempre toda la parte hormonal me encantó y siempre me ha gustado el concepto de ser un poco médico cabecera de las pacientes, poder acompañarlas en los procesos de vida. Y en la beca nosotros teníamos poca formación en este periodo de perimenopausia o menopausia y la verdad es que uno está a la mitad de su vida en menopausia, o sea, toda esta etapa postreproductiva son más de 40 años probablemente, entonces una etapa que es muy subestudiada y muy subtratada. Y estuve viviendo en España y en España encontré un magíster y decidí empezar a formarme en el tema y la verdad es que eso ha llevado a un curso tras otro. Y es un área que es maravillosa porque uno puede acompañar a las mujeres a lo largo de estos años en estos cambios que son muy repentinos y que pueden alterar mucho la calidad de vida y que haciendo pocas cosas uno puede realmente hacerles un cambio en la calidad de vida. Uno ve pacientes antes y después de empezar el manejo y el acompañamiento y realmente es muy marcado. Así que la verdad es que partió por ahí. Desde siempre me han gustado las hormonas, pero en España se me ocurrió seguir profundizando. Siento que han sido bastante similares nuestras motivaciones para llegar hasta donde estamos hoy en día. Nos pasa a las ginecólogas que nos dedicamos a menopausia muy seguido que cuando estamos con pacientes, estas mujeres nos preguntan, oye, ¿cómo voy a saber que me está llegando la menopausia? ¿Cuáles son las cosas que voy a sentir? ¿Cuáles son los cambios que voy a notar? ¿Cómo enfrentas tú esta pregunta con tus pacientes? Claro, muchas pacientes quieren realmente saber cuál es la menopausia y yo siempre les digo que la menopausia como tal es una definición muy teórica, porque realmente es como esto que uno deja de tener menstruación, uno deja de sangrar y es un diagnóstico retrospectivo, o sea, hacia atrás llevo todo un año sin sangrar, pero la verdad es que no nos importa mucho el diagnóstico de menopausia teórico como tal, al menos a mí no tanto. Lo importante sí es que cuando yo estoy en la menopausia, marco un hito en que ya no hay un riesgo de embarazo o ya se corta esta etapa reproductiva, pero los cambios hormonales pueden partir 5 o 10 años antes. Entonces, a mí me importa mucho más que la paciente, si ya está experimentando cambios, está empezando a tener molestias o está empezando a notar algunos cambios a nivel del ciclo que empiezan a incomodar, esas cosas se empiezan a manejar más que tener una definición como menopausia como tal. Me pasa mucho en la consulta, probablemente a ti también te debe pasar, que muchas pacientes llevan años pasándolo mal y que les toman un examen de sangre y como el valor está normal, le dicen, no, te falta mucho, no estás en la menopausia. Y las pobres siguen sufriendo y dicen, no, es que no estoy en la menopausia, debe ser otra cosa. Y claramente todo apunta a que es perimenopausia o menopausia.
Pero porque al final están tratando un examen y no una paciente, no el hecho como tal. Entonces, la definición como tal, la verdad es que a mí se la explico siempre, pero a mí me da lo mismo. Es solamente por el riesgo de embarazo y según eso yo voy a adaptar la terapia, por ejemplo, que les vaya a dejar. Pero no es que me vaya a cambiar el manejo en cuanto a los síntomas. Sí, también he tenido la experiencia de atender a muchas pacientes que se les ha negado su sintomatología porque un examen no concuerda con la menopausia propiamente tal. ¿Cuáles son los cambios en los ciclos menstruales que puede experimentar una mujer que quizás le puedan estar indicando que están ocurriendo cambios y que nos estamos acercando? Lo más típico que uno ve es que las pacientes empiezan a notar que los ciclos se empiezan a alargar, que cada vez estos ciclos que, por ejemplo, quizá eran de 28 días, empiezan a alargarse cada vez más y se pueden ir saltando algunos meses. Pero hay algunas que al revés, en vez de empezar a sangrar cada vez menos o cada vez más alejado, sangran mucho más y sangran más días o más frecuentemente. Entonces, cualquier tipo de irregularidad menstrual puede efectivamente estar indicando que está empezando un desequilibrio hormonal y que nos estamos acercando a la menopausia. Oye, ¿y qué ocurre con las mujeres que no están teniendo reglas o que no están teniendo periodos menstruales, por ejemplo, porque fueron sometidas a una histerectomía, que es el término médico para la extirpación del útero, o que quizás están usando algún anticonceptivo hormonal que per se va a alterar su patrón de ciclo, su patrón de sangrado? ¿Cómo pueden saber esas mujeres si es que están acercándose al momento de la menopausia? Claro, en las mujeres histerectomizadas que no tienen útero, el patrón de sangrado no las va a ayudar en poder saber qué tan cerca están de la menopausia, pero sí van a sentir los otros síntomas, o sea, los típicos bochornos que dicen las pacientes que, vamos a ver, no es lo más frecuente, dolores musculares, cambios de ánimo, empiezan con síntomas por falta o por variación en el estrógeno. Y las pacientes que están usando anticonceptivos va a depender, porque si uno está usando un anticonceptivo que sea combinado, quiere decir que tiene algún tipo de estrógeno y algún tipo de progestina, que son los más típicos que se usan como en el mercado, las mujeres puede ser que efectivamente tengan menos síntomas o sean mucho más atenuados porque están recibiendo algo de estrógeno. Y probablemente estos patrones de sangrado también no se van a ver tan afectados. Pero en cambio las mujeres que estén usando solamente progestinas, que son estos anticonceptivos que no tienen pausas, que son de 28 días, o por ejemplo tienen un dispositivo intrauterino o un implante en el brazo, yo en esas pacientes no les estoy agregando estrógeno. Entonces las pacientes sí van a sentir todas estas fluctuaciones de estrógeno y van a empezar con los síntomas típicos. Lo mismo, el patrón de sangrado probablemente no se va a ver muy alterado, pero sí van a tener todas las otras molestias. Súper, creo que queda bastante claro entonces a qué pueden recurrir esas mujeres que no están teniendo los ciclos. ¿Y tú, quieres ser parte del cambio? Café con Sentido es un café de especialidad, de bajo impacto ambiental y con enfoque solidario. El 10% de sus ventas es donado a 3 fundaciones de causas que realmente importan. Un grano, una causa. Encuéntralo en cafeconsentido.cl en sus formatos en grano, molido o en cápsula. Respecto a los síntomas, sabemos que la lista es larguísima, probablemente se podrían escribir muchas páginas y páginas enumerando los distintos síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes y también los que quizás tú más ves en tus pacientes y que más les hacen ruido? Mira, yo creo que lo que lejos más molesta a las mujeres y lo que más les hace ruido, al menos en mi experiencia, es el cansancio, esta baja energía, la sensación de que durmieron y es como que no hubieran dormido porque realmente no tienen energía vital, se les va la energía, no pueden trabajar o están muy cansadas y esta desconcentración también o esta niebla mental que se llama, esto de no poder rendir en el trabajo, por ejemplo, son mujeres que cerca de los 50 años normalmente están trabajando todas con una carga laboral de la casa, o sea, social en general muy alta, y las mujeres estamos acostumbradas a rendir en todas. Y en esta etapa realmente las mujeres van sintiendo los cambios. Efectivamente son cosas sutiles, pero que empiezan a molestar muchísimo. Y yo creo que dentro de todas las cosas de la calidad de vida, de las cosas que más se quejan es eso, como este cansancio y esta niebla mental o esta imposibilidad de concentrarse, sienten que tiene déficit atencional, como los cambios mentales son muy fuertes.
Igual muchas se quejan de dormir mal, cambios a nivel corporal, de acumular más grasa a nivel abdominal, los bochornos también, que es lo más fácil de identificar, porque finalmente siempre se asocia solamente a la menopausia a los bochornos y claramente hay muchos otros síntomas, pero yo creo que la parte sobre todo de la energía y el rendimiento como a nivel mental es lejos las cosas que más las perturban. No puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, respecto al tema de los bochornos o transpiración o sudoración nocturna, que estoy de acuerdo con como tú lo planteas, son probablemente, ¿no es cierto?, los síntomas más emblemáticos con los que se hacen las bromas, también han sido para los cuales más se han estudiado los distintos tratamientos de menopausia. ¿Cómo suelen presentarse? Porque muchas veces las mujeres dicen, no sé si lo que tuve fue o no un bochorno, o también, ¿cómo voy a saber si lo que estoy teniendo es o no un bochorno? Si puedes quizás explicarnos un poco. El bochorno, bueno, es una sensación de calor súbita que va subiendo, sobre todo de la mitad del cuerpo hacia arriba. Se asocia a mucha transpiración, enrojecimiento, bueno, mucho calor y transpiración. Pero, por ejemplo, hay mujeres que lo que describen es que transpiran nada más en la noche. Mujeres, muchas pacientes que me dicen, yo en la noche me tengo que cambiar el pijama, tengo que cambiar las sábanas por todo lo que transpiré. Y eso muchas veces no lo asocian a bochorno. Y lo otro es que también puede ser que uno tenga una temperatura corporal muy aumentada, está todo el mundo abrigado -1, eso también se puede interpretar como estos síntomas vasomotores. Pero el bochorno como tal, del libro, efectivamente es este calor que sube y que dura nada, 1 minuto, es cortito. Pero pueden tenerlo muchas veces al día. Hay pacientes que tienen uno tras otro. Sí, pues pueden ser muy invalidantes Muy a veces. invalidantes. ¿Nos podrías explicar un poquito los mecanismos que están ocurriendo en nuestro cuerpo que hacen que empecemos a presentar estos bochornos, esta sudoración en la noche? En el cuerpo hay muchos receptores de estrógeno a nivel de todo el cuerpo y a nivel del sistema nervioso central, en una estructura que se llama hipotálamo, que queda en el sistema nervioso central, en el cerebro. Hay un centro termorregulador y la variación de estrógeno, esta falta de estrógeno hace que este centro termorregulador se desregule y produzca efectivamente estos bochornos. Sí, pues no es cierto, ese es el mecanismo más aceptado, si bien todavía hay muchos aspectos que no conocemos por completo, pero esperemos que sigan avanzando ahí las investigaciones y en el conocimiento para que también tengamos, ojalá, más herramientas para poder ofrecerles a nuestras pacientes. Efectivamente, hay como nuevos tratamientos no hormonales, por ejemplo, que están yendo a ciertos núcleos, ciertos marcadores, receptores en este hipotálamo para poder ayudar a manejar los síntomas vasomotores. Sí, nosotras estamos muy ansiosas esperando que estén disponibles en nuestro país, pero parece que vamos a tener que esperar un poquito todavía. Oye, pensando en las mujeres que tienen hartos de estos síntomas vasomotores, bochornos, transpiración, ¿nos podrías quizás dar algunos tips o recomendaciones de cosas prácticas que ellas quizás pudieran hacer que les alivien los síntomas, que los hagan más llevaderos? ¿O no hay nada ahí que sirva? Bueno, lejos lo más efectivo, sobre el 90% de efectividad, es usar terapia de reemplazo hormonal. Yo soy una fan de la terapia de reemplazo hormonal, probablemente Pilar tú también, porque uno sabe todos los beneficios que trae, además de sentirse bien ahora, sino que a largo plazo, que probablemente lo van a ver en otros capítulos, tiene un efecto protector, pero es lejos lo más efectivo. Pero si uno todavía no puede iniciar terapia hormonal, no sobreabrigarse, que es lo que dicen siempre, evitar comidas muy calientes o alimentos picantes, hacer ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, de musculación, y ojalá no tener sobrepeso. También se ha visto que uno al bajar de peso pueden disminuir los síntomas vasomotores. Y a las que fuman, una razón extra para no fumar es que el cigarro hace que uno tenga más síntomas vasomotores y más problemas de bochorno y más síntomas por fluctuaciones mayores en el estrógeno. Así que otra razón más para no fumar. También hay cosas, por ejemplo, no sé, meditación, acupuntura, como terapias alternativas. Pero mi recomendación es, si se puede, lejos usar terapia de reemplazo hormonal. Gracias, Trini. Y sabemos que los problemas de salud mental son tan frecuentes en nosotras las mujeres, sobre todo en este periodo, con una tasa de depresión que es también muy alta. ¿Cómo puede una mujer diferenciar aquellos cambios del ánimo que tienen que ver con los cambios que estamos experimentando en nuestras hormonas, con quizás los síntomas anímicos que una mujer tiene porque está de frentón deprimida sin relación con la menopausia? ¿Es posible hacer esa diferenciación?
es una diferenciación difícil porque este periodo de perimenopausia o menopausia es un periodo de vulnerabilidad para el sistema nervioso central. El cerebro, el sistema nervioso central, está acostumbrado a trabajar en un ambiente muy alto en estrógeno. Y cuando caen en forma repentina, el cerebro tiene que resetearse y tener un nuevo equilibrio bajo en estrógeno. Y ese periodo de transición me hace más vulnerable. Entonces, si por ejemplo una mujer ha tenido depresión o ha tenido trastornos de ansiedad o algún problema de salud mental antes, es más susceptible a volver a presentarlo en esta época. Además, socialmente es una época que es difícil porque puede uno tener hijos adolescentes, porque puede ser que estemos enfrentando el nido vacío o tengamos papás enfermos, quizás los estamos cuidando. Entonces, también socialmente es una etapa que es complicada de evaluar porque muchas veces están viviendo procesos complicados en el día a día. Pero de las cosas que uno sí podría notar es que muchas de las pacientes me comentan, yo me siento distinta, esta no soy yo. Y no es que yo note algún gatillante específico. O sea, estoy bien, mi vida sigue siendo relativamente normal o no ha cambiado mucho, pero siento que estoy distinta yo. Y en esos casos muchas veces uno les deja terapia de reemplazo hormonal y muy rápidamente al equilibrar la hormona, la paciente siente la mejoría en el cambio de ánimo. En las pacientes que además están, por ejemplo, con un trastorno de ansiedad o una depresión, no van a notar esos cambios, probablemente quizás van a ser más severos. Y lo otro es que si uno tiene una duda, porque las cosas se pueden sumar también, sobre todo en este periodo, por esta vulnerabilidad, es que uno consulta en salud mental o derivar a las pacientes de salud mental a donde un psiquiatra, porque en la medida que yo cronifico el cuadro y espero mucho tiempo, se hace más difícil el tratamiento y se vuelve un poco como crónico. Entonces es mejor ante la duda si uno dice yo creo que puede haber de las dos cosas o puede ser que sea más bien algún problema de salud mental, sí derivar a algún psiquiatra para que nos pueda acompañar en el manejo. Sí, estoy muy de acuerdo que trabajar en conjunto con el equipo de salud mental es probablemente muy beneficioso para la mayoría de las mujeres. Y nos pasamos ahora a otro tema que es acerca de los cambios que ocurren en nuestro sistema genitourinario, ya que la sequedad vaginal, picazón, otros síntomas vaginales, algunas molestias urinarias, el que aparezcan infecciones del tracto urinario que antes no habían, son también una queja bastante frecuente de las mujeres. Y me gustaría si nos pudieras contar acerca de cuáles son los cambios que se producen en nuestra vagina y en nuestro sistema urinario que hacen que se produzcan estos síntomas y si estos cambios van a ser algo transitorio o si son definitivos y cuáles son quizás las herramientas que nosotros disponemos para poder manejarlos y mejorar la calidad de vida de estas mujeres. Mira, la vagina normalmente, la mucosa, lo que yo le digo siempre a las pacientes, a las mujeres, normalmente la mucosa cuando yo tengo muchos estrógenos en el cuerpo es una mucosa que es gruesa, que es rosada, que está muy lubricada. Y con la caída de los estrógenos, esta mucosa que debería estar lubricada y que debería tener muchos lactobacilos, que son como los guardianes de la vagina, que producen un pH ácido, previenen infecciones. Al bajar la cantidad de estrógeno, esta mucosa se va adelgazando, se va atrofiando, se va volviendo pálida y efectivamente además baja la cantidad de lactobacilos, por lo que cambia el pH vaginal. Esto hace que sea mucho más frecuente tener, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes o desbalances de la flora vaginal, infecciones vaginales y molestias en la actividad sexual. Y no solamente en la actividad sexual, porque hay muchas pacientes que no tienen actividad sexual, que les molesta la vulva, la vagina, tienen molestias de sequedad y también pueden tener, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes. Entonces, en la medida que yo no repongo estrógenos, la mucosa no va a mejorar. Es algo que es crónico, o sea, cada vez va a ser peor. La atrofia, una vez que se instaura, cada vez se va a ir atrofiando más, va a ir empeorando. Entonces, hay distintas formas de tratarlo. Si yo dejo una terapia hormonal sistémica, efectivamente el estrógeno sistémico va a llegar a nivel vaginal y un 70% de las mujeres más o menos va a mejorar los síntomas. Pero muchas veces las dosis que usamos, como son bajitas, no logran llegar a una concentración óptima a nivel vaginal y muchas veces hay que suplementar estrógenos locales.
O si, por ejemplo, esa es la única molestia que yo tengo, o una paciente que ya no está en su periodo de oportunidad o su ventana de poder iniciar terapia de reemplazo hormonal, yo puedo usar estrógenos a nivel local, quiere decir en la vulva y en la vagina. Ese estrógeno no se absorbe al resto del cuerpo y lo que hace es que va a ir mejorando el grosor vaginal, va a ir mejorando la flora y el pH. Entonces, yo puedo repoblar también estos lactobacilos y disminuir el riesgo de infecciones urinarias. Yo siempre les explico que la uretra, por donde uno orina, es al lado de la vagina, es la misma mucosa. Entonces, si es que hay una atrofia a nivel vaginal, también en la uretra es la misma mucosa que está sin defensas. Por eso es tan importante cuando uno deja estrógenos locales que uno ve esta disminución de las infecciones. Y lo otro que me pasa es que muchas mujeres piensan que, por ejemplo, tienen hongos o tienen como sequedad o molestias en la actividad sexual y siempre piensan solamente que es por sequedad y no necesariamente es lo único. Porque, por ejemplo, uno puede tener una enfermedad que se llama líquen escleroso, que es como una dermatitis crónica en la vulva que va adelgazando la piel, que va haciendo que uno se fisure, que se pueden fisurar con el confort o en la actividad sexual. Entonces hay que ir evaluando también qué otras patologías se pueden desarrollar por la falta de estrógeno a nivel de la vulva y de la vagina. Y en cuanto a las infecciones urinarias, que son bien frecuentes en esta etapa, bueno, el uso de estrógenos muchas veces es suficiente, pero también muchas veces hay que dejar algunos esquemas antibióticos según el perfil de la paciente. Hay algunas que tienen que tomar algunos meses todos los días, otras que tienen que usar después de la actividad sexual, y ahora también hay una vacuna que se usa vía oral, que son unas gotitas que se ponen debajo de la lengua que estimulan el sistema inmune y hace que disminuya también el riesgo de estas infecciones recurrentes. Entonces, hay distintas alternativas según los síntomas, según lo que tenga la paciente, pero realmente hay que evaluar y hay que examinar a la paciente para ver qué hay, porque muchas veces se pueden sumar las cosas. Así que tenemos ahí hartas alternativas, ¿no es cierto?, que ofrecer. Tú lo mencionaste brevemente, que es acerca de los cambios que ocurren en el cuerpo. Y probablemente yo diría que en mi experiencia junto con este cansancio y agotamiento, algo que todas las mujeres van a comentar es que sienten que su cuerpo cambió, ya sea porque hubo un aumento del peso corporal o no solo el peso corporal, sino también de la forma del cuerpo. Si nos pudieras comentar algo respecto, si esto es algo que le pasa a algunas mujeres, si nos va a pasar a todas las mujeres. Bueno, desde los 40, todas vamos a perder masa muscular, todos en general, pero las mujeres vamos a perder masa muscular. Y acuérdense que el músculo es el que quema calorías, es como el que procesa la insulina, el que chupa insulina, digo yo, y que disminuye el riesgo de hacer resistencia a la insulina. Y eso va empeorando con la edad. En general, el metabolismo siempre va bajando con la edad, en general, en hombres y mujeres. Pero en la perimenopausia y menopausia eso se acelera. Y hay un mayor recambio en que yo pierdo músculo y voy acumulando más grasa. Entonces me baja más el metabolismo y entro en un círculo vicioso en que produzco más grasa, quemo menos calorías, tengo más resistencia a la insulina, produzco más grasa, más ansiedad también, las mujeres pueden subir de peso muy fácilmente, porque sobre todo lo que se ha visto es que va bajando es el metabolismo basal, que es el metabolismo que uno cuando está dormida o descansando sin moverse quema calorías. Entonces, poder compensar solamente con ejercicio, por ejemplo, ese metabolismo basal, esa pérdida es muy difícil. Por eso es tan importante no perder masa muscular, tener una buena ingesta proteica también para tener un buen músculo y ojalá no llegar con sobrepeso a esta etapa porque efectivamente se hace cuesta arriba porque el metabolismo y todo el sistema metabólico nos está jugando en contra. Y además lo que se ha visto es que en la menopausia la grasa se tiende a acumular a nivel abdominal y a nivel visceral, que por un lado, bueno, molesta porque efectivamente las pacientes lo sienten como va creciendo el abdomen, pero además a nivel visceral es una grasa que no se ve, pero que aumenta mucho el riesgo cardiovascular. No nos tenemos que olvidar que las mujeres desde los 40, 50 años de lo que más se mueren es de infarto. Entonces, es muy importante tratar de mantener estos cambios metabólicos a raya. Fundamental siempre que yo le digo a todas las pacientes es que tienen que hacer ejercicio, sobre todo de fuerza, pesas, ojalá mínimo 3 veces a la semana. Todas corremos todo el día, pero si hay que enfocarse sobre todo en un tipo de ejercicio es ese, el de fuerza. Sí, probablemente es el consejo que más les damos en cuanto a la actividad física. Y a mí me ocurre que, claro, uno ve una amplia gama de pacientes,
pero yo diría que a todas nos cambia el cuerpo. Y claro, hay pacientes que quizás llegan un poquito con más sobrepeso a este momento, pero también yo he tenido la oportunidad de estar con triatletas esculturales que dicen, oye, mira, mostrando un rollito que uno puede encontrar más o menos pequeño, y decir, esto antes yo no lo tenía y yo no he hecho absolutamente ningún cambio, ni en mi dieta, ni en mi ejercicio. Así que es algo que es un gran desafío y para las mujeres muchas veces muy frustrante y cuesta mucho entender el por qué pasó lo que pasó, ¿no? Efectivamente. Otro, otro tema es lo que ocurre con la función sexual en este periodo de la vida, ya que muchas mujeres van a contarnos que han habido cambios muchas veces desfavorables en lo que es su vida sexual y que no tiene relación solamente con la disminución de la lubricación ginecológica que mencionamos, sino que también se afecta al deseo sexual, se afecta al disfrute sexual. ¿Cómo enfrentas tú esto con tus pacientes? Bueno, la libido del deseo sexual es muy multifactorial, entonces no es solo efectivamente quizás que sea solo la sequedad o el cambio hormonal, pueden ser otras cosas también, pero en las mujeres la mayor cantidad de testosterona que producimos viene desde el estrógeno. Entonces cuando yo tengo una caída abrupta de estrógenos tiende a caer también la testosterona y tiende a afectarse mucho la libido. Entonces muchas veces uno al reponer los estrógenos vuelve a mejorar la libido. Hay veces que no es suficiente y efectivamente hay que agregar otras hormonas, por ejemplo, como la testosterona, para ir ayudando. Si es que además yo tengo sequedad o molestias en la actividad sexual, claramente eso va a afectar en la libido, porque cuando se produce dolor uno no va a querer tener actividad sexual. Entonces hay que ir lo mismo, manejando estas situaciones locales, cosa que no haya molestias a nivel de vulva y vagina, y fijándose qué va pasando con la libido. Yo la verdad es que la mayoría de las pacientes que vemos en la consulta, al dejar terapia, va mejorando la libido. Al dejar terapia con estrógeno. Sí, con estrógeno. Sí. Al estrogenizar, que decimos nosotros a las mujeres, la verdad es que notan ellas rápidamente una mejoría en la libido. Y si es que no es así, uno va controlando niveles de testosterona para poder ir suplementando. Y aquí me pasa mucho, que probablemente también te pasa, es que hay mucho marketing de este chip de la juventud, que es un chip de testosterona, que es un pellet, es una forma de administrar un medicamento que la verdad como la forma de administración como tal da lo mismo. Yo siempre le digo a mis pacientes, si hubiera algún chip o alguna forma de administración así de cómoda para las mujeres con dosis efectiva, o sea, y formuladas para mujeres, sería maravilloso porque efectivamente es una terapia muy cómoda. Pero hoy en día ninguna sociedad endocrinológica lo aprueba porque produce dosis suprafisiológicas de testosterona. Y eso puede producir calvicie, puede producir crecimiento del clítoris, puede producir alopecia, o sea, que se caiga el cabello, enronquecimiento, y esas cosas son irreversibles. Entonces, si yo sé que estoy con baja libido, es mejor usar testosterona en gel, que es lo que uno indica, y ir titulando las dosis de a poco a poder exponerse a estas dosis suprafisiológicas que pueden ser peligrosas. Qué bueno que sacaste este tema de este chip de testosterona, porque tantos dolores de cabeza que nos da, o sea, tratar de convencer a una mujer que se sintió bien cuando se lo colocó. Yo dudo ahí si fue efectivamente el implante o si fue simplemente un efecto placebo, y que claro, cuando les medimos las hormonas están con testosterona a nivel de hombre, que es como 10 veces más la de la mujer, y eso no está estudiado en su seguridad. Entonces, claro, es tan importante poder tener como algunos espacios para poder educar y que las mujeres busquen otros espacios para poder ir mejorando sus problemas, su función sexual. Así que Y lo otro que te quería comentar, que me pasa mucho, es que cuando hay cambios en la lubricación, muchas de las mujeres empiezan a tener algo de dolor. Y el cuerpo inconscientemente, cuando tiene dolor, se contractura. Entonces, muchas de mis pacientes me dicen, ¿sabes qué? Tengo mucho dolor, tengo mucha sequedad, porque siempre lo expresan como sequedad. Tengo sequedad en la actividad sexual y a pesar del uso de estrógenos, tengo sequedad en la actividad sexual y tengo molestia. Y ahí generalmente hay también un subdiagnóstico de una cosa que se llama un síndrome miofascial pélvico o es como una especie de vaginismo, pero es que finalmente cuando la mucosa se va secando y se va adelgazando, se empieza a contracturar el músculo epizopélvico en forma involuntaria y produce mucho dolor. Y eso también se produce un círculo vicioso en que cada vez que yo intento tener actividad sexual se va contracturando más. Entonces eso también hay que buscarlo dirigidamente porque eso también puede afectar mucho la libido, mucho la actividad sexual, la vida de pareja,
y uno siente que está haciendo algo porque está dejando estrógenos locales y no es el único tratamiento, porque eso se maneja con kinesiología de piso pélvico, uno puede poner botox, hay distintas alternativas, pero efectivamente no hay que subvalorar estas molestias. O sea, es súper importante que si uno nota cambios a nivel de la libido o, por ejemplo, dolor en la actividad sexual, eso hay que consultar y hay que reconsultar si siguen las molestias. Sí, ahí en esos casos de vaginismo, las kinesiólogas de piso pélvico son nuestras grandes aliadas. Son las que mandan en ese tema, 100%. Sí. Oye, llegando ya, acercándonos un poquito a lo que es el final de la conversación, me gustaría si nos pudieras contar acerca como de algún síntoma que haya presentado alguna o algunas de tus pacientes que te haya llamado particularmente la atención, decir, esto era por la menopausia. Muchas veces en la consulta me río porque todos los días uno va viendo distintos tipos de síntomas. Muchas veces de las cosas que me ha llamado la atención es como se queda en la garganta, se queda en la boca y en los ojos. Tengo una paciente que le picaba la garganta y sentía mucha sequedad. Y le dije, bueno, no sé si es cambio hormonal, pero ella realmente sentía que era por eso. Y efectivamente estabilizamos las hormonas, o sea, partimos una terapia y se le quitó. Y también como dolores muy puntuales, como cosas que uno dice, realmente no lo sé, ahora no me acuerdo, alguno así como muy específico, me acuerdo eso de la sequedad de garganta, porque de ojo ya lo he visto mucho, pero esta sequedad de garganta que me relataba esta paciente era como específico y yo no sabía si iba a mejorar. Y eso, también como dolores puntuales articulares, que uno realmente no sabe si es algún tipo de lesión o artrosis o realmente es por la menopausia, porque generalmente los síntomas son más generalizados, pero realmente solamente una articulación o un calambre en la mano o algún tipo de adormecimiento de una paciente que se le adormecían los muslos también y efectivamente se le quitaron. Sí, esos casos como de adormecimientos o corrientes, también he tenido varios y ahí al menos lo que yo hago, que veo que también es lo que haces tú, es si la mujer piensa que es por eso y yo no lo sé, bueno, descubrámoslo si es que no tiene una condición que le impide usar hormona, entonces hacemos lo que llamamos una prueba terapéutica. Hacemos lo mismo. Y todo lo que esté pasando que tenga que ver con la falta de estrógenos debería mejorar y lo que no, bueno, no. Y ahí hay que seguir buscando por otro lado para que las mujeres puedan resolver sus síntomas. Y te voy a hacer la última pregunta de esta sesión. Para terminar, ¿cuáles van a ser quizás como tus recomendaciones o recomendación a una mujer que empieza a notar algunos cambios en sus ciclos o que parece que está sintiendo algunos de los síntomas que hemos conversado acá u otros síntomas? Como te comentaba y comentar a las pacientes, uno puede empezar con cambios 5 o 10 años antes de la menopausia y antes de que se alteren los exámenes de laboratorio. Entonces, de partida, no guiarse por los exámenes de laboratorio. Y si a uno le están diciendo que el examen de laboratorio está normal, no por eso yo no voy a estar en mi perimenopausia. Si empiezan con síntomas que les empiezan a molestar, si empiezan con alteraciones en la calidad de vida, aunque sean sutiles, uno va sumando síntomas, efectivamente puede ser molesto. Y eso es consultar, pero ir donde alguien que se dedica a menopausia, porque si no, lamentablemente van a ser subescuchadas y subtratadas, pero tiene solución y lamentablemente hay muchos mitos y fake news del uso de hormonas. Muchas mujeres tienen miedo todavía de usarlas, tienen mucho miedo del riesgo de cáncer de mama o que pueda producir mayor mortalidad. Y la verdad es que las terapias que usamos hoy en día son súper seguras, tienen muchos beneficios a largo plazo, que lo van a ver en algún otro capítulo, me imagino. Entonces la recomendación es esa, no esperar. Si uno está con molestia, la verdad es que consultar y hacerse cargo y empoderarse de poder preguntar e ir manejando estos cambios hormonales. Muchas gracias, Trinidad, por habernos acompañado hoy. Creo que hemos aprendido mucho, hablamos de los temas que estaban pauteados, también de otros que fueron apareciendo, así que estamos muy agradecidas que nos puedas haber acompañado hoy día. Muchas gracias por la invitación y feliz de venir.